Mi presentación de hoy es sobre la indicación de marcapasos post-TAVI y qué parámetros nos permite predecir qué pacientes tienen mayor riesgo de requerir el implante de un dispositivo post-procedimiento. La estenosis aórtica es la valvulopatía cardíaca más frecuente en los países desarrollados. Su prevalencia aumenta progresivamente con la edad y va desde 0,2 a los 50 a 59 años, al 1,3 a los 60 a 69 años, 3,4 a los 70 a 79 años y 9,8 a los 80 a 89 años. Se estima que en el 2025 hasta 1,3 millones de pacientes en Europa y casi 1 millón de pacientes en Estados Unidos sufrirán de una estenosis aórtica sintomática grave y que estas cifras se duplicarán en el 2050. El TAVI se ha convertido en el tratamiento de elección en la estenosis aórtica severa sintomática de alto riesgo quirúrgico. Hubo más de 600.000 implantes en los últimos 5 años. Y si uno piensa en expandir la indicación a pacientes de riesgo intermedio o bajo, lo más importante es disminuir las complicaciones periprocedimientos, que son el leak perivalvular y el bloqueo auriculoventricular con la necesidad de un implante de marcapasos. En este metaanálisis, que incluyó más de 17.000 pacientes, la incidencia de requerimiento de marcapasos tras el uso de una prótesis TAVI de nueva generación osciló entre el 2,3 y el 36%. Para la prótesis con balón expandible, la tasa de marcapasos se mantuvo baja cuando se utilizó un dispositivo Sapien de primera generación, fue entre 2,3 y 28,2, y con el dispositivo Sapien 3 de nueva generación, la tasa de implante de marcapasos estuvo entre el 4 y el 24%. Para las prótesis autoexpandibles, la tasa de marcapaseo fueron más altas con el dispositivo Coreval de primera generación, fue del 16,3 al 37,7%, y a pesar de una reducción en la tasa de marcapasos con el nuevo Evolut, las tasas se mantuvieron relativamente más altas, de entre 14,7 y 26,7. En esta imagen vemos la íntima relación que existe entre el sistema de conducción y el sitio donde se va a implantar la válvula. Acá vemos el triángulo de Koch, que está determinado por el tendón de Todaro por detrás, la válvula tricúspide por delante, el ostium del seno coronario en la base y el vértice por el haz de His. Dentro del triángulo de Koch tenemos el nodo auriculoventricular. Si retiramos el septum membranoso, vemos que el sistema de conducción estaría en íntimo contacto con la valva coronariana derecha y la valva no coronariana. En esta imagen vemos una anatomía patológica donde se observa el tendón de Todaro, la válvula tricúspide, el ostium del seno coronario, el nodo auriculoventricular dentro del triángulo de Koch y el His, que como dije anteriormente está en íntima relación con la valva no coronariana y la valva coronariana derecha. Finalmente, en esta imagen podemos ver cómo el seno no coronariano y el sistema de conducción tienen un íntimo contacto, y acá vemos el implante y la relación que mantiene luego del implante una válvula Sapiens y una válvula Evolut. Hay varios factores que predisponen a la necesidad de marcapasos y los podemos dividir en factores del paciente, como las dimensiones del septum, la calcificación del anillo mitral, la edad, el sexo, la fracción de eyección, el diámetro del tracto de salida; factores electrocardiográficos, como la fibrilación auricular, el bloqueo de rama derecha, el bloqueo de rama izquierda, cualquier trastorno de conducción intraventricular y la duración del QRS; y factores del procedimiento, como el tipo de válvula que se utiliza, la profundidad del implante, la predilatación del balón, la relación entre el tamaño del anillo y de la prótesis.
Como mencioné, hay muchos factores que determinan el riesgo de bloqueo auriculoventricular o de bloqueo de rama izquierda, y muchos tienen que ver con la anatomía del paciente. Acá vemos un estudio donde se estudiaron las dimensiones del triángulo de Koch y como vemos, no todos los pacientes son iguales y hay un 13% de pacientes que tienen un triángulo de Koch muy pequeño donde el riesgo de bloqueo es mayor. Tampoco la posición del nodo auriculoventricular en el triángulo es similar en todos los pacientes y esto también va a tener incidencia en el riesgo de bloqueo. En este estudio vemos las diferentes posiciones del haz de His en el triángulo de Koch. Y vemos que, por ejemplo, en un 51% está por arriba de la válvula tricúspide, en un 15% está a nivel de la válvula tricúspide y en un 34% el haz de His está por debajo del implante de la válvula tricúspide. La longitud del septum y el grosor del septum no en todos los pacientes es similar y acá vemos diferentes preparados donde vemos cómo varía la morfología de los septum membranosos en los diferentes pacientes. Varios estudios demostraron que existe una relación inversa entre la longitud del septum membranoso y el riesgo de bloqueo auriculoventricular. En este estudio, por ejemplo, vemos que cuando el septum membranoso mide menos de 6,8 hay un riesgo de 37% de bloqueo AB. Cuando cuando el septum mide entre 6,8 a 8,1, el riesgo de bloqueo es del 28%, entre 8,11 y 10,4 es del 6%, y cuando es mayor de 10,4 milímetros, el riesgo de bloqueo es nulo. En este otro estudio también se evaluó la relación entre la longitud del septum membranoso y el riesgo de bloqueo auriculoventricular. Y lo que se observó es que a los pacientes se los podía dividir en tres grupos: bajo riesgo, riesgo intermedio o riesgo alto, de acuerdo a la longitud del septum. Entonces, riesgo bajo eran aquellos que tenían un septum membranoso de más de 5 milímetros, riesgo intermedio los que tenían un septum membranoso entre 2 y 5 milímetros y riesgo alto los que tenían un septum membranoso menor de 2 milímetros. También es importante la presencia de calcificaciones. A mayor calcificación, mayor riesgo de bloqueo. Acá vemos en la imagen de la izquierda un preparado control y en el de la derecha, con tinción de rojo cirio, se muestran calcificaciones en todo el preparado. Y esto aumentaría el riesgo de bloqueo porque al fracturarse podría lesionar el tejido de conducción. También, y como mencioné antes, el grosor del septum interventricular es un predictor del riesgo de bloqueo auriculoventricular. La profundidad de la prótesis en el tracto de salida del ventrículo izquierdo también es muy importante por el riesgo de bloqueo. Y acá vemos en este preparado anatómico la valva no coronariana y la coronariana derecha y que está a menos de 6 milímetros del sistema de conducción. Entonces, cuando más profundo sea el implante de la válvula, mayor va a ser el riesgo de que entre en contacto con el sistema de conducción y se genere un bloqueo. En este trabajo, por ejemplo, se evaluó la profundidad del implante con el riesgo de bloqueo y vemos que cuando el implante era de menos de 6 milímetros, el riesgo de bloqueo estaba alrededor del 13%, mientras que si el implante era a más de 6 milímetros de profundidad, el riesgo de bloqueo era superior al 21%. Varios trabajos mostraron la importancia de la profundidad del implante como riesgo de bloqueo auriculoventricular. Y acá vemos un trabajo donde se evaluaron diferentes predictores y vemos cómo el tipo de válvula, la severidad de las calcificaciones, la profundidad del implante y el sobredimensionamiento de la válvula implantada son todos predictores univariados y multivariados de bloqueo auriculoventricular.
Sin embargo, algo que tenemos que tener en cuenta es que este riesgo en la profundidad del implante no es similar para todas las válvulas. Y acá ven, por ejemplo, que en la Sapiens hay una diferencia significativa en cuanto a la profundidad del implante y el riesgo de bloqueo, mientras en las Accurate este fenómeno no se observa. El bloqueo de rama derecha también es un predictor muy importante de bloqueo auriculoventricular y como vemos aquí en el primer trabajo, en pacientes con QRS normal o con bloqueo de rama izquierda, el riesgo de bloqueo es de 26 y 33% respectivamente, mientras que aumenta a un 86% cuando el paciente tiene bloqueo de rama derecha. En el panel de la derecha vemos nuevamente cómo el bloqueo de rama derecha aumenta significativamente el riesgo de bloqueo AB en los pacientes post-TAVI. Acá vemos diferentes autores que han evaluado diferentes tipos de prótesis y en todos ellos el bloqueo de rama derecha actúa como un predictor del riesgo de bloqueo en pacientes post-TAVI. Como vimos entonces, existen diferentes factores predictores de la necesidad de marcapasos post-TAVI, pero los que más han sido estudiados y más pesos tienen son el bloqueo de rama derecha, la profundidad del implante, el tracto de salida del ventrículo derecho en relación con el anillo, el grosor septal y la presencia de calcificaciones. Existen diferentes scores de riesgo para predecir el riesgo de implante de marcapasos post-TAVI. Y acá vemos uno de ellos, publicado recientemente, donde la historia de síncope, la duración del QRS mayor de 140 milisegundos y el sobretamaño valvular, a todos le suman un punto, y el riesgo de bloqueo de rama derecha suma 2 puntos. Y como vemos en el gráfico de la derecha, el riesgo a medida que aumenta la puntuación, el riesgo de requerir un marcapasos se va incrementando. Vemos que el riesgo está por debajo de 5 cuando tiene un puntaje de 0 y aumenta a casi 40 cuando tiene 4 o más puntos. En este otro gráfico vemos la proporción de pacientes que requieren marcapasos en rojo versus los que no requieren marcapasos en azul. Y como vemos, hay una proporción mayor de no requerir marcapasos en los pacientes con puntuación de 0 y esta proporción mayor va disminuyendo en la medida que vamos aumentando la puntuación hasta 5, donde vemos que todos los pacientes terminan requiriendo marcapasos. La curva ROC de este score muestra una buena discriminación para el implante de marcapasos post-TAVI. Esto fue publicado también recientemente. ¿Cómo debemos actuar entonces en un paciente post-TAVI? Si presenta un bloqueo AB persistente de alto grado o bloqueo de rama alternante, tiene indicación clase 1 de marcapasos permanente. Si tiene un bloqueo de rama derecha persistente con un nuevo bloqueo de la conducción, tiene indicación de marcapasos permanente, pero con una indicación clase 2A. Si en cambio tiene bloqueo de rama izquierda preexistente y no se observan prolongaciones posteriores a las 48 horas post-TAVIs o hay anomalías de la conducción preexistentes con una prolongación de más de 20 milisegundos del QRS o del PR, hay una indicación de Holter o de estudio electrofisiológico. ¿Qué vamos a buscar en el estudio electrofisiológico? Que el HB sea mayor de 65 milisegundos para indicar un marcapasos o que haya una prolongación de más de 13 milisegundos en el HB pre-implante del TAVI versus el HB post-implante de TAVI. En conclusión, entonces,
Las alteraciones electrocardiográficas son frecuentes post-TAVI, la incidencia de bloqueo AV es variable y depende del tipo de prótesis, la presencia de alteraciones eléctricas basales se asocia con un incremento del riesgo de requerir marcapasos, la correcta implantación y selección de la prótesis disminuye la necesidad de marcapasos y podría ser útil la utilización de score de riesgo para predecir la necesidad de marcapasos post-TAVI.